hermanos. Este es el estudio número 3 acerca de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Entramos hoy a la primera parte de la carta, o sea, a la que está relacionada con las divisiones en la iglesia. Recordamos que en el estudio 1 dijimos que esta parte de las divisiones en la iglesia comienzan en el capítulo 1, verso 10 y se extienden hasta el capítulo 4, verso 21. Hoy vamos a estudiar del capítulo 1 los versos 10 al 17, que en nuestras Biblias Reina Valera está titulado ¿Está dividido Cristo? Esta sección del capítulo 1 se puede dividir en tres partes. Primero, el versículo 10 contiene lo que podría llamarse el gran deseo de Pablo. En segundo lugar, tenemos a partir del versículo 11 y hasta el 12 el problema al que se refiere el apóstol. Y del versículo 13 al 17 tenemos los argumentos y las explicaciones que da Pablo acerca del problema al que se ha referido en los dos versículos anteriores. En el versículo 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se debe recordar que en la sección que comienza en el versículo 4 y termina en el 9, que trata sobre las acciones de gracia, aquí Pablo atribuye al Señor Jesucristo toda la gracia que ha sido derramada en la iglesia. Para Pablo ha sido el Señor Jesucristo que le ha llamado a él. Para Pablo también el Señor Jesucristo ha sido el que ha enriquecido la iglesia en palabra y sabiduría. Para Pablo también es el Señor Jesucristo el que ha puesto en ellos ese sello especial que les hace diferente. Y ahora es en el nombre de ese mismo Señor Jesucristo que Él abre el ruego con el que da inicio al trato de este problema al que se va a referir en esta parte. Es curioso que Él no comienza haciendo alusión a su autoridad apostólica. Tampoco apela a la autoridad que tiene como fundador de la iglesia. Él tampoco trata de argumentar basado en su sabiduría. Como Él es un apóstol de Jesucristo y la iglesia es del Señor Jesucristo, Él parece considerar que lo que tienen ellos en común es el hecho de que Jesucristo es el Señor de ella. De hecho, en el versículo 9, Él ha dicho: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, Él considera que la iglesia no es de Él, que Él fue el fundador de la iglesia, que Él es un apóstol, que Él podría tener cierta autoridad, o de hecho podría tener plena autoridad entre los hermanos, pero para Él no hay autoridad más grande que la del Señor Jesucristo sobre esa iglesia y sobre Él mismo. ¿Qué es lo que Él está pidiendo, rogando en el nombre del Señor Jesucristo? Que la iglesia sea una, que todos hablen una misma cosa, que no haya divisiones entre ellos, que estén perfectamente unidos, que piensen de la misma manera, que todos sientan de la misma manera. En síntesis, el apóstol sencillamente está pidiendo que la iglesia del Cristo que le llamó al apostolado sea una, de la misma manera que él conoce que Cristo es uno con Dios y con el Espíritu Santo. Para él, esa unidad en la iglesia ha de ser importante, ha de ser incluso vital para el desarrollo de ella
Y más adelante veremos que él considera que esa unidad es clave para que pueda haber un pleno desarrollo de los dones del Espíritu que él ha de tratar más adelante, para que pueda haber buena convivencia entre ellos, para que no haya problema en la cena del Señor e incluso para que la diversidad se pueda manejar. Es por eso que al comenzar a tratar los problemas, él se refiere en primer lugar al problema de las divisiones, porque él sabe que una iglesia dividida no puede enfrentarse a ninguna de las situaciones que ellos habrían de enfrentar como iglesia enclavada en aquel lugar con las características a las que ya nos referimos. Es como si él conociera la máxima que reza: divide y vencerás. Para él, una iglesia dividida está completamente derrotada. El mismo Jesús había enseñado: pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y él es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Eso lo encontramos en San Mateo 23, verso 8. En los versículos 11 y 12 está la explicación del problema, como ya indicamos. Estos versículos dicen: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Como se ve, estos dos versos explican con bastante claridad y de manera resumida cuál es el problema que está viviendo la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema de las divisiones entre ellos. Pero note qué curioso, que incluso cuando Pablo va a entrar al núcleo mismo del problema, él sigue llamando a la iglesia hermanos míos, porque él no quiere pelear con ellos. Él lo que quiere es encontrar la solución a ese gran problema que hay en la iglesia. Él afirma: me han informado los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. ¿Quiénes son los de Cloé? Hasta el día de hoy no se sabe con claridad quiénes fueron. Pero hay dos teorías que son las que se han enarbolado hasta nuestros días. La primera asegura que los de Cloé fueron una familia de la iglesia, es decir, una señora adinerada en esa congregación, y que su familia, sus sirvientes, de alguna manera lograron comunicarse con el apóstol y le informaron el problema. Esa es una de las teorías. Otra asegura que los de Cloé eran una familia de Éfeso encabezada por una mujer, y que ellos de alguna manera o por alguna razón llegaron a la iglesia de Corinto, vieron lo que estaba sucediendo allí y regresaron donde el apóstol y le contaron el problema de las divisiones. Pero ninguna de estas dos teorías cuenta con las evidencias suficientes para decir cuál es la correcta o cuál es la verdadera. Por tanto, no es importante ahora discutir cuál es la teoría correcta. Hay una verdad aquí. Una familia se sintió escandalizada al ver divisiones en aquella iglesia. Habría que preguntarse entonces, ¿por qué se sintió escandalizada? Sencillamente porque no se supone que en la iglesia del Señor debe haber ese tipo de divisiones. Eso no significa que haya diversidad de criterios, diversidad de opiniones, diversidad de formas, pero no debe haber en la iglesia del Señor divisiones a ese nivel. Por eso esta familia, al enterarse de eso, entendió que lo correcto era inmediatamente acercarse al apóstol, a quien consideraban autoridad, e informarlo de la situación. Y sabrá Dios si ellos no pidieron también al apóstol que tratara de resolver el problema lo antes posible.
Es importante la palabra contienda que tenemos en el versículo 11 en nuestra Reina Valera 1960. Contienda significa lucha, enfrentamiento o discusión. En la Biblia, Dios habla hoy, el versículo dice: digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Fíjese que aquí en esta versión casi todo el texto se mantiene intacto, tal como lo tenemos en la versión Reina Valera 1960. El cambio principal está en el hecho de que la palabra contienda que tenemos en la Reina Valera es cambiada por discordias en la versión Dios habla hoy. Ahora, la palabra griega para contienda es athlesis. Athlesis significa contienda, lucha y surgió originalmente en el contexto deportivo. Por eso la palabra atleta, atletismo, porque athlesis significa luchar por obtener la corona, la victoria, y es la misma palabra que se usa en otros contextos cuando los apóstoles dicen que contiendan fervientemente o que luchen en la fe o que sean fervientes en la oración. Además de eso, los hermanos de la iglesia de Corinto conocían bastante bien la palabra athlesis porque sabían que se trataba de dos personas que luchaban, que eran rivales. Y al llevarla a la iglesia, lo que el apóstol está diciendo, que ellos tienen ahí un escenario parecido al que se da cuando dos personas contienden, luchan por obtener una victoria, cuando no actúan como hermanos, sino que más bien actúan como si fueran rivales. Por eso es la preocupación de los hermanos de la familia de Cloé, porque ellos ven que en su iglesia se da lo mismo que se da prácticamente en los escenarios en donde dos atletas compiten, luchan, corren por alcanzar algo, y además de eso ven que ellos no actúan como hermanos. Ahora, ¿cómo se daba la lucha? El versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Se puede ver entonces que hay 4 partidos: Apolos, Cefas, Pablo y Cristo. Aquí probablemente se dan 4 tendencias distintas. Los de Cristo, según aseveran algunos, eran tal vez los que creían que estaban más cercanos a lo que podría llamarse la verdad. Como decimos en el día de hoy, los más santos. Los de Cefas, que son los de Pedro, seguramente estaban relacionados con aquello del judaísmo. Los de Apolos sin duda estaban relacionados con la sabiduría, y los de Pablo tal vez defendían posiciones relacionadas con las cuestiones que enarbolaba el apóstol. Todas estas posiciones más tarde darían cierto problema a Pablo, pero al parecer una de las posiciones más difíciles era la que representaba a Apolos. Esto no quería decir que estas 4 personas estaban liderando estos partidos, porque de hecho el mismo apóstol Pablo no parece interesado en aquella división, como ya hemos visto, sino que personas se identificaban con las posiciones o con la manera de pensar de estos 4 líderes. Ahora, ¿qué pasaba con Apolo? Que más tarde, si ustedes se dan cuenta, a partir del versículo 18, el tema de Pablo es la sabiduría que se convirtió en un problema. ¿Qué pasaba con Apolo? Si ustedes buscan el libro de los Hechos, capítulo 18, ustedes van a ver que a partir del versículo 24 se dan una serie de detalles de Apolo. Pero miren lo que dice el versículo 27 y el 28.
Y queriendo pasar él, ¿quién es él? Apolo, a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, Apolos parecía ser representante de la sabiduría en la iglesia, y esa sabiduría, mal entendida por los hermanos, iba a ser más tarde causa de grandes problemas de división en la iglesia. En resumen, hermanos, entonces, Pablo tiene en la iglesia 4 partidos, lo que da como resultado una iglesia completamente dividida. Y él considera que la iglesia del Señor no puede estar de esa manera. Recibe la noticia de esas divisiones e inmediatamente trata de comunicarse con la iglesia a través de carta para comenzar los pasos para solucionar aquel problema. En la sección 3 de esta parte, Pablo entonces presenta los argumentos por los que él considera que no debe darse ese tipo de divisiones en la iglesia. A partir del versículo 3 él comienza diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo primero que hace el apóstol es emplear un conjunto de preguntas retóricas, es decir, preguntas de las que él no espera respuesta, pero sabe muy bien que los hermanos conocen la respuesta. Él pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Recuerde que esta sección él la comenzó rogando en el nombre del Señor. Recuerde que él dijo que la iglesia es de Cristo. No olvide que él aseveró que él es un apóstol de Jesucristo, y tenga siempre en mente la idea de que para él fue Cristo quien dio sentido a aquella iglesia, quien los llenó de sabiduría, quien puso en ellos la gracia. Ahora él dice: ese Cristo que los constituyó en iglesia, que me llamó al apostolado, a quien pertenece la iglesia, ¿está dividido? Es como si él supiera que ellos van a contestar no. Luego pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Es decir, yo fui que me sacrifiqué por ustedes. ¿Ustedes se bautizaron en mi nombre? Es curioso que aunque Apolos y Cefas están en la división o representan algunos grupos, al menos en la mente de ellos, Pablo no se refiere en esta parte a ellos. Él sencillamente se refiere a Cristo y a él mismo. A Cristo como el ejemplo, y se usa a él para mencionarse como aquel a quien no deben seguir. Él sabiamente nunca dice: dejen de seguir a Apolos, dejen de seguir a Cefas. Más bien él quiere asegurar: sigan a Cristo, porque ni siquiera a mí, que soy el principal entre ustedes, deben seguirme. A continuación, él parece recordar que llegó a bautizar a algunos, pero él considera que ni siquiera esos que él ha bautizado deben hacer partido de su lado y procurar divisiones, porque él termina entonces diciendo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es decir, Cristo no me mandó sencillamente a ser miembros de la iglesia.
Él me ha enviado a predicar, o sea, soy un apóstol. La misión mía es predicar, no tener nombre en ninguna iglesia. Y él dice, ese evangelio que el Señor me mandó a predicar no fue con sabiduría de palabras. Y eso para que la cruz de Cristo siga teniendo sentido, para que lo único que valga entre ustedes sea el sacrificio de Cristo, para que aquello en torno a lo único que ustedes deben de estar sea Cristo, su cruz y su sacrificio. Como se puede ver aquí, hermanos, en la iglesia hay una gran división. Pablo tiene un gran deseo de que todos estén unidos. Como él se ha enterado del problema de las divisiones, él lo resuelve enarbolando a Cristo como el único al que han de seguir, y considera que tanto él como los demás, a los que mencionan como líderes en la iglesia, todos ellos son servidores de Jesucristo. En la siguiente oportunidad nos vamos a ocupar entonces de la manera en que Pablo trata de resolver el problema relacionado con la mala forma de entender la sabiduría que había en la iglesia. Dios les bendiga. Hasta la próxima.